habitar, a vivir entre nosotros, sintiendo el dolor de la humanidad y a llevarnos más alto. Infinito Dios, tu vida rendiste para mi culpa borrar, mi vergüenza quitar y llevarnos más alto. Vamos de gloria en gloria en gloria. Jamás seré igual, jamás seré igual. Vamos de gloria en gloria en gloria. Gracia que cambió nuestro corazón. Tu amigo yo soy, a tu reino me has traído. Esclavo fui yo, ahora tu hijo soy y me llevas más alto. Y me llevas más alto. Vamos de gloria en gloria en gloria. Jamás seré igual, jamás seré igual. Vamos de gloria en gloria en gloria. Gracia que cambió nuestro corazón. Jesús, queremos ver tu rostro y majestad. Por siempre cantaremos santo, santo. Tu amor va más allá, no alcanzo a comprender. Por siempre cantaremos digno, digno. Jesús, queremos ver tu rostro y majestad. Por siempre cantaremos santo, santo. Tu amor va más allá, no alcanzo a comprender. Por siempre cantaremos digno, digno. La tumba venció, la muerte poder no tiene. Jesucristo triunfó y el cielo abrió y nos llevas más alto. Y nos llevas más alto. Vamos de gloria en gloria en gloria. Jamás seré igual, jamás seré igual. Vamos más alto, más alto, más alto. Gracia que cambió nuestro corazón. Gracia que cambió nuestro corazón. Eres paz y esperanza cuando hay tormenta, y tu luz siempre brilla en mi oscuridad. Solo di tu palabra y lo seco reverdecerá. Todo cambia con tu amor. Todo cambia con tu amor. Jesús.
naciones, Jesús. Solo di tu palabra y lo muerto otra vez vivirá. Todo cambia con tu amor. Todo cambia con tu amor. Jesús. Traemos sacrificios de alabanza y danza, y danza. 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 Traemos sacrificios de alabanza y danza. Traemos sacrificios de alabanza y danza, y danza. Traemos sacrificios de alabanza y danza, y danza. Cada una de mis faltas las cubres con tu gracia. Eres
que Él me salvó, pues ya no vivo yo, hoy Cristo vive en mí. Estaba muerto, mas yo desperté y vi la luz. Solo en Jesús hay salvación. No vuelvo atrás, Él me rescató. No hay temor que me pueda atar. La muerte al fin fue vencida ya, pues ya no vivo yo, hoy Cristo vive en mí. Estaba muerto, mas yo desperté y vi la luz. Dios, todo es para tu gloria. 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 Pues ya no vivo yo, hoy Cristo vive en mí. Estaba muerto, mas yo desperté y vi la luz. Todo es para tu gloria. Dios, todo es para tu gloria. Dios, todo es para tu gloria. Dios, todo es para tu gloria. Hola niños, ha llegado el momento en que ustedes reciban un mensaje y un consejo que es muy indispensable para nuestras vidas, así que les dejo con su compañero David. Hola, ¿qué tal? Hoy les vengo a compartir la palabra de Dios. La historia bíblica que hoy les vengo a contar es la de el rey Saúl y de David, que la podemos encontrar en Primera de Samuel, capítulo 18 al 24. Cuando David mató a Goliat, el rey Saúl le pidió que se quedara en su casa para servirle, y como David siempre salía victorioso en sus batallas y era muy fuerte, lo puso como jefe de los soldados. Y ya cuando ganaba muchas victorias, la gente lo empezó a reconocer, lo empezó a elogiar, ya toda la gente lo conocía, y esto hacía que el rey Saúl se llenara de envidia y de rencor. Pero lo que más le enfureció fue que las mujeres gritaban: el rey Saúl mató a 1000 y David a 10,000, y esto le hacía pensar que David valía 10 veces más que él, y esto hizo que su corazón se endureciera y que se empezara a llenar de odio, de envidia, de enojo, de rencor y de celos. Y también su único objetivo fue matar a David.
pero tuvo muchas ocasiones en lo que intentó matarlo. Por ejemplo, le tiró lanzas, lo perseguía, mataba a la gente que lo ayudaba. Por ejemplo, una vez un sacerdote ayudó a David, le dio de comer, le dio armadura y mató a toda su familia por ayudar a David. Pero, ¿saben por qué nunca logró hacerle daño ni matarlo? Porque Dios estaba con David, lo protegía, era su refugio, era su ayuda y nunca logró hacerle daño. Un día el rey Saúl se enteró dónde estaba escondido David y David también se enteró que el rey Saúl venía a matarlo. Y cuando llegó el rey Saúl, David le cortó una parte de su vestimenta y como el rey Saúl sabía que Dios estaba con David y lo protegía, se llenó de miedo y de temor y se fue. Pero cuando estaba lejos, David le gritó: mi señor, yo nunca te haría daño, ni mucho menos te mataría, porque tú eres la autoridad que Dios dejó aquí en la tierra y yo la tengo que obedecer y por eso no le hizo nada. Y entonces esta enseñanza, el mensaje que me deja son dos cosas muy importantes. La primera es la honra. Aquí podemos ver cómo David le dice que el rey Saúl es la autoridad que Dios dejó aquí en la tierra y es el ungido de Jehová. Por eso no le hizo nada y por eso esa fue una muestra de honra que David tuvo al rey Saúl. La segunda cosa es el perdón al enemigo. Aquí podemos ver cómo David tuvo la oportunidad de matar al rey Saúl, pero no lo hizo porque él sabía que Dios lo puso aquí en la tierra para que David le sirviera y por eso no le hizo daño. Y aquí podemos ver el perdón que David tuvo hacia el rey Saúl y motivos tuvo para matarlo, pero no lo hizo. Vamos a hacer una oración breve para que Dios nos ayude a perdonar a nuestros enemigos. Cierren sus ojos y repitan después de mí esta oración. Señor, te pido que me ayudes a perdonar al que me ha hecho el mal. Señor, te pido que mi corazón sea como el de David, que no se llene de rencor, de odio, sino al contrario, que se llene de amor, de pasión por servirte a ti, que se llene de paciencia, de respeto, de honra, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Ya que hicimos esta oración, vamos a ponernos un reto. El reto va a ser que cuando termine esta cuarentena, vamos a regalarle algo al que nosotros perdonamos. Por ejemplo, un pastel, una sabrita, unas galletas, una fruta, o un abrazo, o irlo a visitar. Cualquier cosa que muestre tu amor y cariño que tienes por esa persona que perdonaste. Bueno, esto fue todo. Les mando muchos abrazos y muchas bendiciones. Adiós. Buenos días a todos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes que están en casita, que ya están listos para bendecir el nombre de nuestro Dios. Hoy es un día maravilloso para darle toda la alabanza, para darle gracias por el bien que ha traído sobre nuestras vidas. Quiero que vayamos rápidamente a nuestra Biblia y vayamos al libro de los Hechos. Quiero que leamos juntos. Estamos a punto de escuchar la enseñanza de hoy, pero antes quiero compartir con ustedes un consejo muy práctico. En el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 10, la Biblia nos narra de que el apóstol Pablo fue a predicar el evangelio a un lugar llamado Berea. Pablo y Silas, dice la palabra, que fueron a este lugar. Dice, y habiendo llegado, versículo 10, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. La Biblia dice que la gente de Berea no tan solo se conformaba con escuchar como Pablo y Silas predicaban,
sino que ellos iban a la Biblia y se ponían a investigar si realmente lo que Pablo estaba enseñando estaba escrito en la palabra de Dios. Así que el día de hoy toma tu Biblia y dispón tu corazón para recibir la enseñanza, la palabra, el mensaje que Dios tiene para nosotros, pero tú asegúrate que lo que el pastor o el predicador nos va a dar está escrito en su palabra. Dios te bendiga. Muy buenos días tengan todos ustedes. Hoy quiero continuar hablando de la misión el primer viaje misionero del apóstol Pablo, cuando fue enviado por el Espíritu Santo juntamente con Bernabé para llevar la palabra a los gentiles, a todo el mundo, a donde Dios los enviara. Entonces voy a empezar leyendo Hechos capítulo 13, versículo 4. Dice la Escritura: ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. También tenían a Juan de ayudante, y habiendo atravesado la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso, profeta judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor, buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Amados, la historia de Hechos capítulo 13, el capítulo 13 nos habla del primer viaje misionero que el apóstol Pablo realizó juntamente con Bernabé, indicados y guiados por el Espíritu Santo. Sin duda alguna, todo ministerio y todo llamado no funciona si no es por la dirección y la guianza del Espíritu Santo. No funciona si no es si no nos comisiona Dios. Tiene que ser la voz del Espíritu, tiene que ser la presencia de Dios quien nos comisione para hacer la obra del Señor. Y número uno, ellos en primer lugar, al primer lugar que ellos visitaron fue la isla de Chipre. Quiero decirte que Chipre está frente a Jerusalén como a 150 kilómetros, hablando de longitud terrestre, pero en millas más o menos son como 60, 70 millas náuticas. Y lo que quiero decir es que cuando ellos llegaron a Chipre, el primer lugar que ellos visitaron y donde predicaron la palabra de Dios se llama Salamina. Así que en la primer parada, digamos, de esta misión fue ese lugar donde entraron a una sinagoga y empezaron a compartir la palabra de Dios. Pero después, escúchame, dice que atravesaron esa isla. Lo primero que quiero resaltar de este viaje misionero, de los hombres que estaban comisionados por el Espíritu Santo, que eran Pablo y Bernabé, y que traían de ayudante a Juan, es que ellos tenían una pasión ferviente por servir a Dios. Una pasión que no le importaba distancias, no le importaba dónde ellos iban a dormir, no le importaba qué era lo que iban a comer. Ellos sabían que
que estaban comisionados por Dios y Dios los iba a respaldar en todo ese viaje y esa travesía que ellos estaban realizando para llevar el mensaje del evangelio. Y cuando ellos están en este trabajo de la evangelización, llegan a Chipre, y de Salamina, que es prácticamente la entrada de esa isla, ellos cruzaron toda la isla y llevaron la palabra hasta el otro extremo, ¿verdad? Y predicaron la palabra de Dios. Dice aquí, y habiendo atravesado toda la isla, yo estuve viendo en el mapa, y toda la isla aproximadamente tenía como 180 kilómetros. En esos tiempos no había carros, no había internet, no había aviones, no había los transportes que tenemos ahora, pero la pasión que ellos tenían, amados, no sé cómo le hacían, pero ellos atravesaron 180 kilómetros avanzando para llevar la palabra de Dios y llegaron hasta el otro extremo de la isla que se llamaba Pafos. Y en ese lugar encontraron oposición. Ellos querían predicarle la palabra a un hombre, al procónsul de ese lugar que se llamaba Sergio Paulo, que era un hombre que tenía hambre de Dios, pero había una persona que se oponía, había una persona que le resistía al apóstol Pablo y a Bernabé mientras ellos estaban hablando el evangelio. ¿Qué hicieron o qué hizo el apóstol Pablo? Prácticamente usó la autoridad que Dios le había dado a él y declaró una ceguera física, una ceguera natural en los ojos de este hombre. Y en ese instante que él declaró la ceguera, escúchame, sucedió lo que él estaba declarando. Y entonces Sergio Paulo, este hombre que era procónsul de ese lugar, creyó en la doctrina, maravillado en la doctrina del Señor, porque se estaba dando cuenta que esto no era lo que este falso profeta le había enseñado, era algo diferente, era algo poderoso, era algo que estaba respaldado con señales y prodigios. Entonces, lo que quiero decir es, regresando a la idea principal, es que eran hombres apasionados con el fuego de Dios, que ellos no veían distancia, no veían dificultades, no veían adversidades. Escúchame, cuando ellos llegaron a Pergue, dice la escritura que Juan, el ayudante de ellos dos, de Pablo y Bernabé, los abandonó en la misión. Y en este punto, quiero decirte que en medio de donde se está moviendo la gloria de Dios, donde se está moviendo la misericordia y la bondad de Dios sobre la tierra, a pesar de que la gente está viendo la gloria de Dios manifestándose en la tierra, a pesar de que hay discípulos que han visto la mano poderosa de Dios, están desertando del propósito, de los planes de Dios, del llamado que el Señor nos ha hecho. Y es muy triste, como lo que pasó con Juan, que abandonó al apóstol Pablo y a Bernabé en medio de la misión que ellos habían empezado. Me pregunto yo, ¿por qué Juan no los abandonó desde Chipre, que estaba más cerca de Jerusalén? ¿Por qué cuando viajaron hasta Pergue y ya estaban muy lejos de Jerusalén, es cuando Juan decide abandonar y abortar la misión? No sé qué habrá pasado en el camino, no sé si Juan fue amonestado, no sé si Juan no aguantó el ritmo, no sabemos cuál haya sido la razón o el motivo que lo hizo desertar de ese viaje misionero. Pero en este tiempo quiero decirte algo. La Biblia dice en Lucas 9:62, Jesús lo dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. En este tiempo nosotros, los que hemos sido llamados a hacer la obra de Dios, pastores, ministros, líderes, asistentes, quien sea que seas tú
que has sido encomendado y asignado para extender el reino de Dios, te digo algo, no abortes la misión, no sueltes el arado, porque Dios es fiel a su palabra. Cuando Dios llama, Él sostiene. Cuando Dios llama, Él respalda. Cuando Dios llama, Él va por delante de nosotros. Por lo tanto, este es un ejemplo, una enseñanza también para nosotros en este tiempo, de que en momentos difíciles es cuando la gente a veces aborta la visión, es cuando la gente aborta la asignación, aborta el llamado. Y quiero decirles a todos, no aflojemos el arado, no soltemos el arado. Este es el tiempo para agarrarnos fuerte de Dios y continuar con la asignación que Dios nos ha entregado de seguir extendiendo el reino de Dios hasta lo último de la tierra. También dice la Escritura, amados, que Pablo con Bernabé, después de que estuvieron en Pergue, ahí los judíos de ese lugar instigaron, dice la Escritura, a mujeres piadosas y a hombres importantes de esa ciudad para perseguirlos, y de Pergue ellos huyeron y fueron a Antioquía. Y en Antioquía ellos predicaron la palabra de Dios, ellos impactaron con la palabra de Dios, ellos prácticamente estaban entregados a la misión, pero en Antioquía también hubo una persecución contra ellos. ¿Y qué hicieron? Tuvieron que salir de ese lugar también. Y luego llegaron a Iconio. Y en Iconio prácticamente cuando ellos eran usados por Dios con señales y prodigios y manifestaciones del Espíritu Santo, la gente, en vez de adorar a Dios, quiso adorarlos a ellos. Y es en este tiempo donde muchas veces la adoración a Dios es desviada. En vez de que le entreguemos la adoración a Dios, muchas personas adoran a otras cosas, adoran personas, adoran objetos. Y eso es algo que el apóstol Pablo prácticamente les dijo: no, a nosotros no nos entreguen adoraciones al Dios vivo, al Dios real, al Dios todopoderoso que creó los cielos y la tierra y hace estas maravillas. Entonces, después que ellos con dificultad evitaron ser adorados por las personas de Iconio, dice la Escritura que vinieron judíos de Antioquía y vinieron a levantar una revuelta para que persiguieran y apedrearan a Pablo y a Bernabé. ¿Qué hicieron ellos? Volvieron a salir, se fueron a Listra, y en Listra ellos compartieron la palabra, llevaron el evangelio, llegaron también a Derbe, escúchame, y ellos ahí terminaron la misión de este primer viaje misionero. Lo que quiero resaltar de todo esto que he venido diciendo es que en la ciudad donde ellos llegaban, siempre se encontraban con gente con hambre de Dios, con gente que tenía el deseo de conocer y entregarle y rendirle su vida al Señor, como Sergio Paulo, el procónsul que estaba en Chipre, como hombres piadosos, hombres que tenían fe, que recibían la palabra con gozo en Iconio, en Antioquía. Escúchame, había gente con hambre de Dios, pero así como había gente con hambre de Dios, también había oposición. Y en esto también yo quiero resaltar algo importante. El evangelio, el curso natural, el desarrollo y el avance natural del reino de Dios sobre la tierra es siempre con oposición. En la historia de la Escritura lo vemos desde Génesis hasta Apocalipsis. Siempre el evangelio, como lo dijo aquel profeta de Dios, sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. No pienses porque tú estás buscando a Dios, las cosas van a estar sencillas. Las cosas todas tienen que estar a nuestro favor. Hay cosas que se levantan en contra del avance de tu fe, del avance del evangelio, del proyecto de Dios en esta tierra. Pero escúchame,
Así siempre se ha desarrollado. Así siempre ha avanzado el Evangelio. El Evangelio ha avanzado y ha remado contracorriente. El Evangelio siempre ha tenido opositores, porque el opositor número 1 es el diablo. El número 2 es la carne. El número 3, que es muy fuertísimo, es la religión, el celo religioso. Cuando alguien está haciendo la obra de Dios y están habiendo frutos de ese trabajo, amados, siempre se van a levantar personas para tratar de perturbar la obra de Dios. Yo, mientras estoy hablando, recuerdo cuando se abrió la misión de Aquiles Cerdán y empezaron a llegar personas a reunirse cada fin de semana, cada sábado, y entre semana también las personas asistían a adorar a Dios. ¿Y qué sucedió? Las personas religiosas de ese lugar empezaron a desanimarlos, empezaron a meter, como dice la Escritura, cizaña. ¿Y qué fue lo que empezaron a hacer? A perturbar, a quitar de la fe a varios que ya habían hecho su decisión. Escúchame, porque siempre que el Evangelio es predicado y es llevado a todo lugar, siempre se van a levantar opositores, siempre se va a levantar algo que venga en contra. Pero escúchame, nunca lo han podido detener. El Evangelio ha avanzado a pesar de que se han levantado enemigos muy fuertes. El Evangelio ha avanzado hasta nuestros días y seguirá avanzando, porque Jesucristo dijo: y este Evangelio será predicado en todo el mundo y entonces vendrá el fin. Por eso yo quiero recalcar que el curso natural, el avance natural del Evangelio en la tierra siempre ha sido y siempre será con oposición. Pero eso no significa que el Evangelio se detenga. Al contrario, me encuentro en la Escritura con palabras muy importantes. Me encuentro en la Escritura como en el versículo 48 del capítulo 13, cuando dice: creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Aunque haya gente que se oponga a que se predique el Evangelio, siempre va a haber gente que está ordenada para la vida eterna, para recibir el Evangelio de Jesucristo. Escúchame, cuando el apóstol Pablo estuvo predicando en Pafos, cuando estuvieron llevando la palabra en ese lugar, y dice que se quedaron mucho tiempo con los discípulos y predicaban con valor y confianza porque sabían que Dios estaba con ellos y estaban confiando en el Señor, me encuentro con una palabra que dice: y se difundía la palabra. Se difundía la palabra en toda esa provincia. Y cuando voy al diccionario, la palabra difundir dice extender o propagar algo. Hacer llegar una cosa desde un punto a muchos lugares y en todas las direcciones. Hacer que una luz, un olor, un fluido, etcétera, se esparza o se extienda materialmente por todas partes o en todas direcciones. El apóstol Pablo con Bernabé, donde iban llevando la palabra e iban sembrando el Evangelio, escúchame, dice la palabra que se difundía el Evangelio. Ellos sembraban la palabra, llegaban a una sinagoga, le escuchaban que alguien leía la palabra y les dieron lugar, por ejemplo, en Antioquía de Pisidia, y ahí ellos hablaron la palabra muy poderosamente con el respaldo de Dios, y la gente creía y el Evangelio se difundía. Esa palabra difundir es un sinónimo también de la palabra propagar. Y tú sabes que la palabra propagar se ocupa mucho cuando hay un incendio. Recientemente nosotros vimos un incendio prácticamente que como pocos ha sucedido en Australia, como en un punto inició ese fuego, ese incendio, y de repente se volvió incontrolable y ya era prácticamente un fuego invadiendo toda esa isla. Murieron miles de especies. Se dice que desaparecieron muchas especies a raíz de ese incendio. Bueno, se ocupa la palabra propagar. El otro día estaba viendo en las noticias
como una pipa que transportaba gasolina. Empezaron las personas, los pobladores de ese lugar, empezaron a ir a buscar la gasolina, a llenar sus garrafas, y en un instante, de repente, no se supo ni de dónde, ardió eso y prácticamente el fuego se propagó. Hubieron muchos quemados, hubieron muchas personas heridas y muchas personas murieron. Pero se ocupa la palabra propagar cuando es algo que de repente ¡fras!, se extiende a todas direcciones, hacia todos los sentidos. Eso es lo que dice la palabra que sucedió en Iconio, que sucedió en esos lugares donde el apóstol Pablo y Bernabé iban llevando la palabra. Se propagó, se difundió la palabra, y no había redes sociales, no había televisión, no había el internet que nosotros tenemos hoy, no estaban los dispositivos con los que contamos el día de hoy, teléfonos, escúchame, pero así ha sido el poder del evangelio. El evangelio es poderoso porque nada lo puede detener. El evangelio está llegando a muchas vidas y está transformando corazones. Por eso, en este tema, algo a lo que quiero instar una vez más es decirle a todos los que están sirviendo, es decirle a todos los que están predicando la palabra: no sueltes el arado, no sueltes el arado. Puede haber presión de muchos lados, puede haber oposición, puede haber enemigos que se levanten, pero Dios está con nosotros y Dios estará contigo para que tú cumplas tu asignación, para que tú cumplas tu llamado, para que tú hagas la obra de Dios sabiendo y confiando que Dios está contigo y que Dios nos va a llevar de gloria en gloria. Y este evangelio no va a poder ser detenido. En este tiempo se siguen levantando enemigos, sigue habiendo oposición, sigue habiendo adversarios. Y quiero terminar con la anécdota que yo estaba hablando en Aquiles Cerdán. Cuando llegamos a predicar a Aquiles Cerdán con la pastora Rosita, llegamos a ese lugar y los primeros meses estuvo padrísimo. La gente estaba llegando, asistiendo, pero hubo un momento que hasta un pastor nos empezó a echar leña. Otras personas de otra iglesia que estaba muy cercana nos empezaron a echar leña. Y escúchame, había una oposición hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque el celo religioso va a ser también uno de esos enemigos número uno del evangelio. Acuérdate que cuando Daniel estuvo en Babilonia, Daniel oraba a Dios siempre. Daniel buscaba el rostro de Dios. Y los enemigos de Daniel idearon cómo detener el avance y la influencia que Daniel estaba teniendo en todo ese reino. Dijeron, ya sabemos qué vamos a hacer. Vamos a idear una ley que prohíba oración a cualquier otro dios y adoración que no sea a la única estatua que edificó Nabucodonosor. Promulgaron ese edicto, el rey lo selló. Y entonces vinieron los espías, vieron que Daniel no dejó de orar. Él oraba en la mañana, oraba en la tarde, buscaba a Dios siempre. Y en un momento dado, cuando lo encuentran haciendo lo que prohibía esa ley, fueron con el rey y le dijeron a Ciro: ¿sabes qué? Daniel violó el principio, violó el mandato, violó esta ley. Esta ley dice que en tantos días no se debe de orar, no se debe de adorar a ningún otro Dios, y Daniel lo ha hecho. Pero como esta ley y este edicto estaba promulgado prácticamente por las leyes de Medo-Persa, de Babilonia, entonces, ¿qué hizo el rey? No tuvo otra opción más que mandar a Daniel al foso de los leones. ¿Y qué sucedió? Prácticamente la gloria de Dios visitó a ese reino. La gloria de Dios se manifestó en ese reino por un hombre que se mantuvo firme, por un hombre que se mantuvo fiel a su llamado, por un hombre que se mantuvo fiel a su asignación. Dios estará haciendo grandes cosas en estos días mientras nosotros nos mantengamos fieles a nuestro llamado y a nuestra asignación como iglesia. ¿Qué sucedió en el foso de los leones? Sencillamente, dice la palabra que los leones no se comieron a Daniel.
Dios cerró la boca de los leones. Esa noche los leones prácticamente convivieron con Daniel. Daniel vio la gloria de Dios. Y al siguiente día, el rey fue a buscarlo muy de madrugada y le habló: Daniel, ¿estás ahí? Y Daniel contestó: Dios ha visto la inocencia de mis manos, contestó Daniel, y el Dios Todopoderoso me ha librado, el Dios que creó los cielos y la tierra. Entonces el rey mandó a sacar a Daniel del foso de los leones y mandó a ese foso a los enemigos de Daniel, a los sátrapas que habían formulado esos planes para destruir a Daniel. Y dice la escritura que cuando esos hombres fueron lanzados al foso de los leones, ni bien caían y los leones ya los estaban despedazando. Escúchame, ese es el Dios que nosotros tenemos, ese es el Dios fiel y verdadero, ese es el Dios que estuvo con Pablo. Hoy las personas que están en el evangelio muchas veces se turban y dicen: pero si yo le estoy sirviendo a Dios, ¿por qué me vienen estas dificultades? ¿Por qué me vienen estos problemas? No te mencioné, pero el apóstol Pablo fue apedreado en uno de esos lugares donde él llegó a predicar. Fue apedreado en Iconio precisamente. Y prácticamente lo dejaron como muerto. Había escapado de los demás lugares, había escapado de Antioquía, había escapado de Pergue, pero donde no escapó fue en Iconio. Y ahí lo apedrearon. Y dice que lo arrastraron y lo dejaron fuera de la ciudad como muerto. De hecho, ellos pensaban que estaba muerto. Llegaron los discípulos y lo rodearon. Y el apóstol Pablo se volvió a levantar porque Dios lo levantó, Dios lo fortaleció. Volvió a entrar a la ciudad y de ahí se fueron a la siguiente ciudad que se llama Listra. Pero hoy la iglesia tenemos que entender algo. El evangelio siempre avanza en medio de dificultades. El evangelio nunca avanza cuando todo está a favor nuestro. Siempre avanza en medio de oposición. Y las personas tenemos que entender que no porque estamos en el evangelio, las cosas tienen que todas estar a nuestro favor. Si no, entonces el apóstol Pablo andaba mal o estaba tan mal que en ciudad donde iba, ciudad donde entraba, escúchame, salía huyendo porque prácticamente se levantaban personas para querer apedrearlos, para perseguirlos literalmente. Y entonces cualquiera podía concluir en estos días: bueno, el apóstol Pablo entonces, ¿cómo andaba? Porque le estaba yendo re mal, aparentemente. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo entendía que esto era parte de. Nunca se debe turbar nuestro corazón. Jesús dijo: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. La iglesia, las personas que estamos confiando en la palabra del Señor, no tenemos que turbarnos cuando se levantan dificultades. No tenemos que confundirnos, porque así es el camino, así es la travesía, así es esta misión que nos ha sido dada por el Señor. El apóstol Pablo, en Hechos capítulo 14, 22, escribió lo siguiente y dijo: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y la palabra clave aquí es necesario. Es necesario que a través de muchas tribulaciones, no dice pocas, dice muchas tribulaciones, entremos en el reino de Dios. No es sencillo entrar en el reino, no es sencillo porque tiene dificultades, porque tiene adversidades, pero es necesario, dijo el apóstol Pablo. El otro día, mi mamá, estando en una consulta médica, le detectaron en su ojo un problema, en sus dos ojos, y prácticamente la enfermedad bastante avanzada, ¿no? Y un médico le había encargado, ese mismo doctor le había encargado que se aplicara ciertas gotas
pero esas gotas le causaban mucho ardor. Y cuando fuimos a la siguiente consulta, ya mi mamá había cambiado de gotas, ¿no? Y dice el médico, ¿y ahora por qué usted cambió de gotas? No, pues porque a mí me dijo mi vecina que estas están bien buenas y que, bueno, para no hacerte la larga y porque mi mamá me está viendo para no quemarla tanto, entonces le dice el médico, yo no sé cómo es posible que cuando el carro se descompone, van con el mecánico. Cuando se descompone el refrigerador, van con el técnico. Y así, cuando hay ciertas cosas que necesitamos, vamos con el especialista. Dice, pero en cuestiones de salud, todo el mundo es médico. Y entonces la palabra clave que quiero decir en este momento fue que le dijo el doctor, esas gotas que yo le encargué, que se aplique, las tiene que usar y ese ardor es inevitable. Y la palabra que le dijo, es un mal necesario. El apóstol Pablo dijo, es necesario. Hay cosas que son inevitables, hay cosas que tienen que ser, como cuando una mujer está embarazada y va a dar a luz, los dolores son necesarios. Es inevitable el dolor. Y para quien no le da dolor es peligroso porque no sabe en qué momento se puede pasar y el bebé puede morir. Por eso el apóstol dijo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Amada iglesia, ese es el tiempo más glorioso que nos ha tocado vivir, porque en medio de las tribulaciones, en medio de las circunstancias adversas, la iglesia, el reino de Dios sigue avanzando y es necesario que sea a través de muchas tribulaciones. No te turbes, no desconfíes, no dudes, porque si tú te mantienes haciendo la voluntad de Dios, Dios está a cargo y en control de todas las cosas. Es así. La misma palabra lo dice. El apóstol Pablo lo vivió en su vida ministerial y nosotros no tenemos la excepción o no somos la excepción. Continuemos haciendo el llamado que Dios nos ha entregado. Continuemos cumpliendo con la asignación que Dios nos ha dado. Y lo que es mejor aún, hagámoslo con gozo, hagámoslo con alegría, hagámoslo sabiendo que es parte de la vida, son los gajes del oficio, no hay para dónde hacernos, hay que seguir firmes en la obra de Dios. Jesús nos enseñó que a través de muchas tribulaciones, Él fue y entregó su vida por nosotros, fue a la cruz del Calvario. Claro que le costó, porque antes de que Él fuera arrestado, dice la Escritura que Él oró a Dios y le pidió a sus amigos que lo acompañaran a orar, porque Él decía, acompáñenme a orar porque mi alma está angustiada hasta la muerte. Por supuesto que Jesús se angustió, por supuesto que Jesús sufrió en su cuerpo, sufrió en su carne, pero escúchame, Él sabía que delante o detrás de ese sufrimiento había un gozo puesto delante de sus ojos. Y Él menospreció el oprobio, la aflicción, el dolor, porque había un galardón por delante de Él. Así que nosotros también tenemos que ser imitadores de Jesucristo, imitadores de aquellos que entregaron todo por amor al Señor. Y en este tiempo no dar marcha atrás, no dar paso atrás, no soltar el arado, seguir firmes en el Señor, sabiendo que en Cristo Jesús tenemos un galardón. Así que si tú no has recibido a Jesús en tu corazón y tú necesitas a Dios en tu vida, tú necesitas a Dios en tu familia, yo quiero invitarte en esta tarde, en este día, para que tú le entregues tu corazón al Señor, tú le rindas tu corazón a Jesús. Dice la Biblia en Hechos capítulo 4, versículo 11 y 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en quien podamos ser salvos. Este es Jesús, la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la principal piedra del ángulo. Jesucristo es el que murió en la cruz, pero también el que resucitó y ahora está a la diestra del Padre. Y todo aquel que en Él cree no se perderá, mas será salvo. Así que quiero que oremos a Dios, quiero invitarte a orar para que tú también le rindas tu corazón al Señor. Tú que nunca lo has hecho, tú que nunca le has dicho, Señor, entra a mi corazón, gobierna en mi vida.
Y así como el apóstol Pablo iba predicando de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, y la gente al recibir el mensaje creían en el Señor y eran salvos, el día de hoy tú también puedas entrar al reino de Dios y ser salvo por la fe en Jesucristo. Vamos a orar y quiero que ahí en tu lugar repitas esta oración si es que tú el día de hoy le quieres entregar tu vida al Señor. Amado Padre, en esta tarde te doy gracias por enviar a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por el sacrificio que Él hizo por nuestros pecados. Hoy recibo a Jesús como mi Señor y Salvador. Lo acepto como el Señor de mi vida y el Salvador de mi alma. Perdona todos mis pecados. Lávame con esa sangre que Él derramó en la cruz. Y límpiame, Señor, mi alma, mi mente, mi conciencia, todo mi ser, en el nombre de Jesús. Dame una nueva vida, Señor, y ayúdame a vivir conforme a tu voluntad y conforme a tu propósito. Te lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias. Amén. Yo te felicito por hacer esta oración. Una oración así hace años atrás me cambió la vida. Quiero hacer una última oración por la iglesia, por los que están sirviendo, por los líderes, por los apoyos. Quiero orar aún por pastores que a lo mejor en medio de toda la adversidad que han estado enfrentando ha venido el desánimo. Escúchame, vamos a continuar tomados de la mano del Señor. Vamos a orar. Padre, gracias te doy en esta hora. Gracias por tu palabra, gracias por tu amor infinito, gracias por tu misericordia. En el nombre poderoso de Jesús, en este momento, Señor, estoy orando a favor de tu iglesia. Estoy orando por aquellos que habían soltado el arado. Señor, si esta palabra, sus corazones les ha bendecido y les ha ayudado, que en este momento, Padre, ellos recapaciten y que se vuelvan a ti, Señor. Que se vuelvan al propósito y a la asignación que tú les has dado. Oro por todo líder, por todo discípulo que está comprometido en tu obra, Señor, para que no afloje el arado. Porque tu palabra dice que todo aquel que pone sus manos en el arado y mira para atrás no es digno del reino de Dios. Estoy pidiendo en el nombre de Jesús que fortalezcas a todos los que te están sirviendo, Señor. Aún a pastores, Padre, que probablemente están enfrentando momentos difíciles en sus vidas por pérdidas familiares, por problemas de salud, inclusive hasta por problemas económicos o legales. Te pido en el nombre de Jesús que tu gracia, tu poder, Señor, que es la que nos sostiene siempre, como sostuvo a Pablo, como sostuvo a Bernabé, como sostuvo, Señor, a Daniel, sea también operando en cada uno de tus hijos. Señor, tu evangelio seguirá avanzando y oro porque las fuerzas de todo aquel que te sirve sean multiplicadas y renovadas en el nombre poderoso de Jesús. Que haya fuego y pasión, que haya ese fuego que arda en sus corazones y esa pasión por seguir cumpliendo con aquel llamado que tú nos has dado. Ejemplo hemos tenido, Señor, de una mujer que recién has llamado a tu presencia, tu hija Rosita, Padre, que fue una mujer que entregó su vida, que te sirvió apasionadamente, Señor, que no hubo peros ni pretextos, que desde que tuvo el encuentro con tu presencia, nunca soltó el arado, Señor. Que así sea esta generación que te estamos sirviendo, que no soltemos el arado, ni mucho menos miremos para atrás. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy muchas gracias en el nombre de Jesús. Yo bendigo, Padre, tu palabra, bendigo tu presencia, porque seguirá corriendo y difundiéndose en todo lugar, Señor, y esta tierra conocerá tu gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amados, que Dios te bendiga. Te mando un fuerte abrazo. Me dio mucho gusto poder compartir contigo la palabra de Dios. Espero que tú y tu familia sean fortalecidos a través de ella. Bendiciones.